Celia, soy Víctor de la revista 35 milímetros. Lo primero, enhorabuena por la película, la acabo de ver y me ha gustado mucho. Quería preguntarte, ¿por qué has decidido hacer La buena letra en este momento? Primero como directora, ¿por qué te has embarcado en este proyecto? Pues me parecía muy interesante poder adaptar a Rafael Chirves, que es un escritor que admiro, que tiene un universo, ¿no?, tan complejo, tan vasto, tan rico, y me apetecía, ¿no?, hacer este proceso de adaptación. Y luego siento que no se han hecho tantas películas de posguerra en las que nos metamos en el interior de una casa y en el interior de unos personajes para acompañarles en los momentos más cotidianos, más domésticos y también en esas noches oscuras del alma, ¿no?, en las que podemos casi imaginar, ¿no?, cómo se sentían, ¿no?, cómo atravesaron esa época tan dura, tan dolorosa y con una esperanza, ¿no?, truncada y unos sueños que quizás ya se les escapaban, ¿no?, de las manos. Ahora como guionista, Blake Snyder estaría contentísimo con eso de La noche oscura del alma. Ah, sí. Quiero también hacerte la misma pregunta, esta vez como guionista. ¿Qué es lo que te incitó a leer el libro y decir, voy a adaptar esta obra y no otra? La novela cuenta un momento, ¿no?, de la historia de nuestro país, que, bueno, es mucho más amplia la novela. Yo me centro más en los años del hambre, en los años de la posguerra, y cuenta, ¿no?, la historia de ese país en minúsculas, ¿no? No están las grandes gestas, las grandes hazañas, ¿no? Están todos los pequeños gestos que hicieron, ¿no?, que algunas familias pudieran salir adelante, ¿no? Entonces me parecía muy interesante narrar desde esos pequeños gestos, ¿no? Los gestos que revelan quiénes somos, lo que podemos llegar a ser, lo que no. Y es una forma de hacer cine que a mí me interesa y que me lo permitía, ¿no?, que me lo permitía esta novela. Luego hay muchos momentos en la novela que a mí me hacían cuestionarme pues todos estos prejuicios, ¿no?, con los que hemos mirado a las mujeres de esa época, pertenecieran a un bando u otro, se quedaran en casa cumpliendo con el papel que se esperaba de ellas, o se rebelaran y quisieran, ¿no?, justo conquistar como unos terrenos que no estaban permitidos para las mujeres, ¿no? Y siento que tanto unas como otras han sido juzgadas, han sido criticadas, ¿no? Y me parecía que la película podía un poco ponernos ponernos aquí delante esos prejuicios para que nos diéramos cuenta de que aún los tenemos y de que tenemos que quitárnoslos y sí, tejer como lazos más de entendimiento, ¿no?, y no tanto de enjuiciamiento. El proceso de adaptación, ¿cómo fue? ¿Tuviste que ir diciendo qué escenas sí, qué escenas no? ¿Te centraste más en algunos...? Cuéntanos un poco cómo fue el proceso de adaptar la novela a guión, que es muy distinto al final. Yo no quería ser fiel a la novela en el sentido de que estuvieran todos los acontecimientos que suceden ahí en la película. Yo quería ser fiel a la sensación que me dejó la lectura, a la sensación y a las preguntas, ¿no?, las preguntas que me quedaron días después, ¿no? Y en ese sentido fui tomando algunos elementos de la novela que tenían un recorrido más largo, pero también fui intentando señalar y subrayar algunas frases que contenían ideas que no tenían más trascendencia en la narración, pero que a mí me daban un espacio para imaginar posibilidades, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en la novela que Ana expresa que quizás su cuñado desaparecido ha tomado uno de esos barcos para migrar, ¿no?, y hacer su vida en el exilio, ¿no? Y esa idea se queda ahí como un deseo de este personaje, ¿no?, como su capacidad de imaginar un futuro mejor para un cuñado, ¿no? Y eso que luego se queda, digamos, ahí en un punto en la frase,
yo lo cojo, tiro de ese hilo y pienso que quizás es bonito que ese deseo se materialice en la posibilidad de escribir una carta, ¿no? De practicar una caligrafía para que la madre de este cuñado no se preocupe y piense que ese hijo, ¿no?, va a tener una vida mejor, ¿no? Entonces, el proceso de adaptación fue un poco así, ¿no? Como ir encontrando cuáles son esas frases que me sugerían ideas y posibilidades para los personajes, e irlas rellenando y construyendo para poner en diálogo la escritura de Chilves con la mía. La película empieza con una frase que es: la buena letra disfraza mentiras. ¿Crees que el personaje de Isabel puede ser esa mentira? En cuanto a lo que, por no decir, pero ¿sabes? Sí, de hecho, Isabel miente, ¿no?, en algún momento de la película, pero Ana también miente, ¿no? Las mentiras de Ana son esas mentiras piadosas para que, bueno, para no generar más conflictos, ¿no? Sobre todo cuando ha acabado una guerra, ¿no? Y ella no quiere prolongar pues esas violencias, ¿no? Pero miente también, ¿no? Y al personaje de Isabel lo que le pasa es que miente para sobrevivir, ¿no? Hay una frase de Chirves que a mí me ha acompañado mucho de la novela que dice que la lucha por la supervivencia era la única forma de amor que les habían dejado, ¿no? Y en esas mentiras, tanto en las piadosas como en las luchas, como en las que son mentiras para sobrevivir, para salir adelante, para no caer en más pobreza y en más miseria, pues son las formas que tiene cada una de salir adelante, ¿no? Y en ese sentido hemos intentado, ¿no?, tanto yo desde la escritura como los actores a la hora de interpretar y de encarnar pues todas estas cuestiones, todos estos dilemas, no juzgar a los personajes, hacerlos humanos y entender por qué toman las decisiones que toman, ¿no? Y que seguramente para poder hacer un balance, ¿no?, del calado, ¿no?, que tienen, o las consecuencias que tienen cada una de esas decisiones, tenemos que pararnos y reflexionar, ¿no? Y quizás es algo que nos toca hacer a nosotros ahora, ¿no?, desde el presente, con toda la información que tenemos. Mientras estaba viendo a Ana, a mí me gusta mucho Joaquín Sabina. Ajá. Y hay una canción que se llama Cuando aprieta el frío, que en el estribillo él dice: es de esas que dan siempre un poco más que todo y nada piden. ¿Crees que eso describiría bien a Ana? Sí, Ana es una mujer, ante todo, bondadosa, empática y que mira más a los otros que a sí misma, ¿no? Cuida, sostiene, es el pilar. Lo que ocurre es que, como todos los otros, se permiten en algún momento se permiten ser cuidados por ella, no le dejan el espacio para que ella sea cuidada, ¿no? Y quizás nadie la mira, ¿no? Entonces, lo que le sucede a ella es consecuencia de su bondad, pero también es consecuencia de que los demás no la miran, ¿no? Y esta es la historia de tantas mujeres, ¿no? Sin duda, sin duda. Y creo que eso se ve muy bien en la película, con el tono ese intimista que has conseguido lograr y que creo que le favorece muchísimo. Hay un momento que te lo quería preguntar por si estaba pensado, porque si es así me ha parecido muy, muy sutil. Creo recordar que de las primeras frases de la película es que la niña está comiendo con la mano izquierda, sí. con la izquierda, y le dice: no, es con la derecha. Y luego cuando viene Isabel, ella está comiendo con la izquierda y es Ana quien a su hija le dice: no, es con la derecha. ¿Eso tiene un tinte político de decir, Ana, para poder sobrevivir hay que comer con la derecha durante estos tiempos, o no lo pensaste? Tiene que ver con una corrección, tiene que ver con una imposición, ¿no?, de una mirada única de cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Y tiene que ver con la posibilidad o no de salirse de ese molde impuesto, ¿no?, que trajo la dictadura y el franquismo, ¿no? Tiene que ver con si hacemos o no lo que se espera de nosotros, ¿no? Cuando los padres nos piden que hagamos algo de una determinada manera,
Qué difícil, ¿no? Querer cumplir las expectativas de esos padres, ¿no? La madre quiere que ella haga las cosas de la manera correcta porque es como le va a ir mejor seguramente en este contexto histórico y político. Y para mí esa hija, ¿no? Que al final hay un momento que ella decide, ¿no? Darle a su madre un gajito de naranja con la mano que la madre le pedía. Para mí ahí hay un gesto de entendimiento, de comprensión, de cuidado a la madre, ¿no? De hacer lo que la madre espera de ella. Pero también hay un gesto de renuncia, de sacrificio que está claudicando, ¿no? A quizás algo que ella querría hacer, ¿no? Y me parece bonito, ¿no? Narrar desde estos pequeños gestos que parece que no tienen trascendencia, ¿no? Hacer una cosa con una mano con la otra, pero todo lo que contienen, ¿no? Todo lo que contienen de renuncia, todo lo que contienen de ideología, todo lo que contienen del contexto, ¿no? De lo que... Sí, sobre todo, yo en el tema que estás tratando de la renuncia, hay un objeto que ya cuando la vean, pero a mí me ha encantado el piano. Creo que ahí has mostrado, y te pregunto también por eso ya que me queda poco, pero si has querido mostrar como que en ese tiempo era difícil soñar. Sí, la película está llena, ¿no? De todos esos sueños frustrados que tiene cada uno de sus personajes, ¿no? Que intuyes cuáles son, ¿no? Intuyes que les gustaría, ¿no? También como cuáles son esas zonas de belleza que quieren tocar, ¿no? La música, la escritura, y que hay una parte de ellos, ¿no? Que piensa que, bueno, que lo pueden alcanzar, que quieren llegar a esos lugares, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no ser felices? ¿Por qué no poder disfrutar de una canción, ¿no? Y hay otros que piensan que no se lo merecen, ¿no? Y el piano, ¿no? Esta idea del piano, que al final es pues una especie de, como de alegoría, ¿no? De todo esto, me ayudaba a poner en escena una idea que a mí me inquietaba mucho y que pensaba que quizás era una de las cosas más duras de la vida de estos personajes, y es que desconfiaban de la felicidad, ¿no? Cuando desconfías de la felicidad, cuando piensas que cualquier momento en el que estás disfrutando no te lo mereces o que va a haber luego un castigo, es cuando comprendes, ¿no? Cómo ha calado un discurso bastante perverso, ¿no? Que bueno, que le tocó, ¿no? A una parte de la sociedad, sí, vivir como si lo único que, ¿no? Lo único que se merecieran fuera el trabajo, ¿no? El trabajo y la pobreza y la miseria, ¿no? Por último, pues reiterarte la enhorabuena y un mensaje para esos lectores sevillanos de 35 milímetros para que vayan a ver la película. ¿Qué mensaje les damos? Pues nada, ¿te lo hago a ti o quieres hacerle que lo haga a la cámara? A la cámara, esto se me da fatal a mí, ¿eh? Directamente. Es que no veo nada, estás aquí, está aquí. Te lo digo a ti, vale, te lo digo. Venga. Pues animo a los espectadores para que vayan a ver la película, que la hemos hecho con muchísimo cariño, y quizás puedan encontrar ahí reflejado algo de lo que vivieron sus abuelos, sus bisabuelos. Y nada, aprovecho para enviar un saludo a mi tierra.